Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla el profe Federico. En este video yo les voy a explicar un poquitito desde cero lo que es la función lineal. Ya lo hemos visto en clase, pero no está de más hacer el refuerzo a través de un video para aquellos que no hayan entendido algún concepto o alguna parte del tema, ¿sí? Bueno, la función lineal, vamos a definir un poquitito lo que es la función lineal, disculpen, desde el principio. Entonces, la función lineal en realidad es una relación que hay entre dos variables. Esas dos variables las vamos a ver gráficamente identificadas con dos ejes. A esto se le llama eje cartesiano, que es donde indica un plano. Hasta ahora ustedes pudieron haber visto la linealidad, o sea, en una sola, acá hablamos, supongamos, en dos dimensiones. Una dimensión es tener una línea recta, hacia un lado y hacia el otro. Entonces tenemos diferentes números, tanto positivos como negativos. Pero en un plano aparece una dimensión más, que sería el eje Y. En el eje Y también vamos a tener números positivos y números negativos. Entonces, en un determinado plano, acá ya tenemos dos variables, la X y la Y. Entonces, esa relación se va a marcar entre puntos, o sea, fíjense que acá puede pasar una línea, y en esa línea, cada punto que la componga va a tener coordenadas tanto de X como de Y, ¿sí? Por ejemplo, para 7 de X vamos a tener 7 de Y. Fíjense que por acá es donde pasa el punto, ¿sí? Ahora, esa linealidad, ¿cómo se puede llegar a reflejar? Bueno, tenemos una recta así de este modo ascendente, de izquierda a derecha. También se puede comportar de una manera descendente, de izquierda a derecha, descendente. Y también se puede manejar paralela al eje X, ¿sí? Donde ahí directamente es un solo valor de Y para infinitos valores de X, ¿sí? Ahora bien, vamos un poquitito, permítanme que les voy a mostrar cómo será la forma fundamental de ese tipo de relaciones, que en este caso es una función lineal. Bueno, vamos a tener que la forma fundamental siempre va a ser de la siguiente manera. Y va a ser igual a la m por la x más la b. En donde, ¿qué es cada componente en esta fórmula fundamental? Bueno, vamos a empezar por la que yo siempre miro y observo, que es la que empieza a darle características a la función lineal, que sería la m. La m es la pendiente. Si la m es pequeña, la pendiente de la recta, digamos, va a estar más achatada, digamos, va a estar más pegada, acostadita hacia el eje X, queriendo ser paralela. Fíjense que de ese modo, y viéndolo con ese tipo de lógica, si la m es 0, 0 por x va a ser 0, entonces solamente vamos a tener que la b es la que queda en la ecuación. Entonces, si b fuera 3, o 7 en este caso, entonces tendríamos una línea acá que sea para todos los valores de x, resulta que la y va a ser 7, ¿sí? Después tenemos, bueno, precisamente la b, que es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el número en y que va a indicar por dónde la función pasa. Así de simple. Entonces, hasta ahora tenemos la pendiente, que es el grado de inclinación. Recordemos que si la pendiente es positiva, va a ser de izquierda a derecha subiendo. Y si va a ser negativa, va a ser de izquierda a derecha descendiendo. Sabemos que si es 0, va a ser una forma horizontal. Esas son las tres formas más comunes, ¿sí? ¿Y qué tenemos después? La x es la variable independiente. Significa que nosotros, a medida que le vamos colocando diferentes valores a x, nos va a reflejar a través de la fórmula fundamental un y específico. Fíjense que para la función lineal, para cada x va a haber un determinado y. No se van a repetir los i's, ¿sí? ¿Y los i's qué son?
las i's. Es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque va a depender, fíjense que la i depende de todos los valores, digamos, que yo pongo en x, se multiplica por la m, se suma con la b, entonces va a arrojar un valor determinado a ese cálculo, ¿sí? Es como en una calculadora, nosotros colocamos un número, nos hace una operación y nos devuelve un resultado. Bueno, la i va a comportarse de ese modo, ¿sí? Esto sería digamos, el concepto general de lo que es una función lineal. Ahora bien, vamos a ver si lo puedo expresar acá. Bien, vamos a dibujar otro eje cartesiano. Y en ese eje cartesiano siempre va a ser de la forma y x, en donde la nomenclatura para ubicar en este plano los puntos, los que ustedes deseen, siempre va a ser de la forma x, punto y coma, y. Entonces, si yo quiero ubicar, por ejemplo, el punto 3, punto y coma, 5, entonces lo único que tengo que hacer es empezar el primer número en esta nomenclatura va a ser 3. Entonces 1, 2, 3, marco el 3, y ahí yo sé que a partir de ahí, vamos a ponerlo en otro color, va a haber una línea punteada. Y por el otro lado tenemos 5. Entonces para 5 va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se van las líneas auxiliares a tocar 5 por un lado de y 3 de x. Entonces ahí yo ya voy a tener el punto que me están pidiendo, ¿sí? Recordemos que en un eje cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Este será el primer cuadrante, este será el segundo cuadrante, este será el tercer cuadrante y este será el cuarto cuadrante. Entonces, noten ustedes que el primer cuadrante va a ser positivo. Positivo de x y positivo de y. Fíjense que los dos números son positivos. Si a mí me dijeran, por ejemplo, me pidieran el número menos 2, 3, entonces yo lo único que tendría que hacer es recurrir, como el primer término es negativo, entonces ya me voy del eje y, o sea, del eje vertical, me voy hacia la izquierda. Entonces va a ser menos 1, menos 2 y 3. 1, 2, 3. Bien, ahí ubico el punto. Al lado del punto, puedo poner directamente la coordenada. De la misma manera, acá. Acá teníamos 3, punto y coma 5. Supongamos que quiero ubicar un punto en el tercer cuadrante. Entonces en el tercer cuadrante vamos a poner menos 4, menos 4. Listo. Entonces ubiquemos menos 3, menos 4, acá tenemos menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces ahí ubicamos el punto, ¿sí? Como pueden notar, no es difícil, pero hay que prestarle atención a las reglas que indican que primero es x y después es y. Muy bien. Ahora, vamos a seguir. Ahí estamos. Ahora, graficar una función lineal a partir de su fórmula. Bien, entonces supongamos que me dan la forma y es igual a 2x menos 3. Bien, ya para empezar
el solo ver la fórmula fundamental nos va a indicar ciertos datos que podemos especular tranquilamente en hacer el gráfico. Noten algo. Yo puedo ver que el término que acompaña, acá siempre es una multiplicación, el término que acompaña la x es la m. Y el término independiente, en este caso es, por eso se le llama término independiente, porque no tiene ningún elemento literal adosado ni multiplicado. Entonces esta va a ser la b. Obviamente la x y la y están visibles, están explícitas, ¿sí? En la fórmula. Porque esas son las que yo le voy a poner valores a la x y nos va a reflejar valores después de toda la operación en la y. Entonces, una manera sencilla de hacer un gráfico en una función lineal es hacer una pequeña tabla de valores x e y. Entonces vamos a tener los valores x, los valores y, en donde yo directamente elijo para los valores de x los valores que más cómodos me resulten a mí. Vamos a ver si le puedo, ahí está, acomodar un poquitito más. Entonces planteo el eje cartesiano. A mí se me ocurre, por ejemplo, algo sencillo es poner un 0. Entonces, ¿cómo calculo la y? Bueno, en realidad, fíjense que si yo le pongo un 0 acá, automáticamente podemos poner la fórmula completa. Va a ser 2 por 0 menos 3. ¿Y esto a cuánto va a ser? 2 por 0 es 0, menos 3, entonces es menos 3. Bien, ahí ya tenemos un punto. Toda recta se arma como mínimo con 2 puntos. Siempre, siempre. Eso cualquiera sea la recta. Y ahora, por ejemplo, le voy a poner el valor 1. Entonces va a ser 2 por 1 menos 3. 2 por 1, recuerden, reglas de la matemática, siempre se hace la multiplicación antes que la suma y que la resta. No caigan en esa trampa. Entonces 2 por 1 es 2. Entonces nos queda 2 menos 3 es menos 1. Bien, entonces ahora ¿cómo se arman los pares ordenados para armar los puntos? Sabemos que a partir de esta tabla tenemos tanto el 0, punto y coma, menos 3, ese es uno de los valores, y por el otro lado tenemos el 1, punto y coma, menos 1. Bien, entonces los vamos a ubicar para poder armar la recta. A ver, entonces va a ser para 0, 0 de x, recuerden que 0 para allá son positivos y 0 para acá son negativos. Entonces para 0 de x resulta que va a ser, vamos a hacerlo con una escala un poquitito más grande, va a ser menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces para 0 y menos 3, por acá tengo el primer punto, ¿sí? Que yo en clase les digo el poroto. De esa manera ubicamos rápidamente un punto gordo y grandote para poder ubicar la recta que pasa por allí. Y después tenemos, por otro lado, el 1 y el menos 1. 1 menos 1. Entonces, para el 1 de x, resulta que va a ser menos 1. Vamos a tener acá y vamos a tener el punteadito acá. Entonces, ¿la recta por dónde va a pasar? Justo así. Bárbaro. Fíjense que esta recta se puede dibujar o graficar. Esta es la forma fundamental y fíjense que con 2 puntos, 2 valores de x que ustedes elijan, les va a reflejar directamente 2 valores de y que les va a permitir con tranquilidad dibujarlos, ¿sí? Muy bien, ahora, noten algo. Si la m es mayor que 0, o sea que es positiva, entonces en el gráfico yo voy a tener que va a ser algo ascendente. Si m es menor que 0, o sea, es negativa, entonces la forma en el eje cartesiano va a ser así, hacia abajo. Y si yo tengo, si m es igual a 0,
Entonces, en el gráfico, en el eje cartesiano, va a ser una línea horizontal, que pueda pasar por arriba del eje X o por abajo también. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Bien, ahí ya tenemos cómo dibujar una recta, cualquier recta, a partir de su fórmula fundamental. Bien, ahora, lo pueden hacer en gráficos diferentes, en ejes cartesianos diferentes, o pueden a veces dibujar, si se animan, diferentes rectas en un mismo gráfico. Ahora vamos a lo siguiente. Dados dos puntos en un plano, hallar la recta que contiene, disculpen, ahí está, que contiene a dichos puntos. Por ejemplo, si yo tengo los puntos, vamos a poner A, que va a ser 1, 1, y el punto 2, vamos a ponerle B, que va a ser, pongamos 2 menos 3. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago, chicos, grafico la X, la Y. Entonces ubico, voy a tener el 1 y el 1. Voy a hacer con otro color, así lo pueden ver más fácil en el video. Tengo el primer punto. Y el segundo punto va a ser 2, como ven ahí, 2 menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Acá va 1, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, acá para 2, acá tenemos, bien, ahí está, poroto y poroto. Entonces tenemos una recta que tiene esta forma. Ahí está, se me hizo un poquito de lío acá, pero fíjense que se ve la recta fácilmente y rápidamente. Pero ¿cómo llego a partir de acá a la fórmula fundamental? Bueno, entonces ahí es donde nosotros recurrimos a lo que se llama dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Vamos a recurrir al método de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, lo voy a hacer en la próxima hoja, así lo podemos ver. Era el 1, 1 y el 2 menos 3. Bien, ahí está. Entonces tenemos el 1, punto y coma 1, que este es el punto A, y después tenemos el 2, punto y coma, menos 3, que es el punto B. Perfecto. Entonces, como lo hemos hablado en clase, no es difícil, pero sí hay que prestarle atención porque la mecánica lleva ciertos pasos, ¿sí? Vean acá, hacemos una llave, y en esa llave tenemos que armar algo de la forma Y es igual a M por X más B. Bien, no es difícil, pero hay que prestarle atención. Entonces, vamos a poner esta forma fundamental y esta forma fundamental. Entonces, vamos a tener, en lugar de la Y, voy a elegir, supongamos, la Y de la. Entonces voy a poner 1 es igual, y después tenemos la M, como la desconocemos, se va a quedar en su forma literal.
por la x, que es 1, más b, porque b, la ordenada del origen, tampoco la conozco. Por otro lado, la misma fórmula lineal va a tener que contener a estos dos puntos. Entonces hago lo mismo. Va a ser menos 3 es igual a m por, y tenemos 2 más b. Bien, fíjense que hay una suerte de inversión. La nomenclatura en coordenadas va a ser primero la x y después la y. Pero como la fórmula tiene la x a la derecha y la y a la izquierda, entonces tengo que cuidarme de no caer en la trampa y mandar el 1 acá. Bueno, en este caso son 1 y 1, pero miren acá, el 2 no se va de este lado, se va de este lado, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que se llama dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay muchos métodos, pero vamos a hacer uno de los más sencillos, que sería el de sustitución, o también podemos en este caso hacer el de igualación. Vamos a usar el de igualación, que en este caso va a ser más rápido. Entonces, volvemos a dibujar el sistema, y fíjense que las B y las B están acá solitas, sumando como no queriendo molestar a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, 1 por m, o m por 1, cualquiera de los dos, porque el orden de los factores no altera el producto, lo voy a pasar del otro lado. Fíjense que como el signo no aparece, significa que es un más. Entonces, lo voy a mostrar como 1 menos, directamente 1 por m es m, entonces directamente voy a dejarle m. Es igual a b. Y en la segunda voy a hacer lo mismo. Menos 3 va a ser visitado en este caso por un 2m, pero va a ser negativo. Disculpen. Entonces va a ser menos 2m. Es igual a b. Entonces fíjense que yo hice un despeje de m. Llamar despeje de m significa dejarla sola, sacarle todo lo que tenía cerca o pegado, ¿no? Entonces, por el método de igualación, vamos a anotar así, método de igualación, porque está el de sustitución, que lo hemos visto en clase también. Entonces, gracias al método de igualación, yo estoy diciendo que si b tiene que ser igual a esto, y necesariamente b tiene que ser igual a esto, entonces esto necesariamente, disculpen la redundancia, tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué hago? Igualo. Va a ser 1 menos m es igual a menos 3 menos 2m. Bien, entonces ahora, como decimos en clase, chicos, tenemos que agrupar los que son similares. Las m's con las m's y los términos independientes, o sea, los números solos con los números solos. Entonces, no importa para qué lado los pasen, es lo mismo, porque a fin de cuentas les va a terminar dando igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este menos 3 ya lo quiero pasar sumando. Entonces el 1 va a ser visitado por un 3 que suma. Pongo igual, porque esta m ya no va a aparecer, en el segundo paso no va a aparecer. El menos 2m se mantiene con el mismo símbolo porque no cambió, en el segundo término se mantuvo en el segundo término, pero ahora va a aparecer un menos m como más m. 1 más 3 es 4. Y menos 2m más m, recuerden, esto en realidad yo puedo hacer factorización si quisiera, factorización el primer caso de factorización. Entonces, ¿qué hago? Saco a dos términos que veo que se les repite algo en común, saco la m multiplicando, pongo entre paréntesis, y ahora, si a menos 2m le saco m, me queda menos 2. Y si a m le saco m, le queda un 1 que tiene escondido multiplicado. Siempre todo término entero tiene un 1 multiplicando o dividiendo según convenga. Entonces en este caso, ese 1 que está multiplicado, si yo a m por 1 le saco m, entonces me queda más 1. ¿Sí? Para que se les haga más sencillo si quieren. Entonces tengo 4 es igual a m por y menos 2 más 1. Recuerden, chicos, que cuando tengo distintos signos se toman como una resta y sobrevive el signo del mayor. En este caso es menos 1. Finalmente,
y ya estamos quedando cerca de tener la m. Para que la m quede despejada, nosotros ese menos 1 que multiplica pasa del otro lado dividiendo. Y fíjense que a fin de cuentas es un 4 dividido menos 1. Es igual a m. Por lo tanto, o entonces, la m va a ser igual a 4 dividido menos 1, termina siendo menos 4. Recuadro, para que me quede, digamos, visiblemente rápido, el valor de la m. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ese menos 4 lo voy a reemplazar en realidad en cualquiera de estas dos fórmulas. Solamente en este caso, chicos, lo voy a hacer en las dos para que ustedes vean que las b me dan iguales, ¿sí? Pero si ustedes no rompieron ninguna regla matemática, con suma franqueza les puedo decir que va a estar bien cualquiera de las dos b. O sea, para que no pierdan tiempo en un examen, sobre todo si tienen poco tiempo, ¿sí? Entonces, esa m igualada a menos 4 que vemos acá se va a ver reflejada, o sea, la voy a tener que colocar en cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Entonces, lo coloco en la primera. En la primera era. Vamos a ponerlo en otro color para que ustedes puedan separarlo visualmente también. 1, ahí está, es igual, fíjense que viene de acá, 1 es igual a m por 1 más b. Entonces va a ser 1. Y en lugar de la m colocamos el menos 4. Por 1, porque estaba multiplicado por 1. Acá lo ven. Bien. Más b. Listo. Ya tengo una nueva ecuación. Lo único que tengo que hacer es despejar la b. Vamos a hacer el sistema. Así armamos las dos. La otra era menos 3 es igual a m. Vuelvo a poner el menos 4 por 2. Más b. Bien. Como no tengo espacio en la hoja, lo voy a hacer acá, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer abajo, obviamente. Entonces va a ser en este caso, menos 4 por 1 es menos 4. Entonces va a ser 1 es igual a menos 4 más b. Y por el otro lado tenemos menos 3, menos 4 por 2 es menos 8 más b. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacerlo acá abajo. Ya casi me quedo sin hoja. Entonces, 1 va a ser visitado por un más 4, porque el menos 4 pasa del otro lado como más 4. Entonces va a terminar siendo 5. Es igual a b. Y por el otro lado vamos a tener un 3, va a ser visitado por un 8 negativo que se convierte en 8 positivo. Entonces va a terminar siendo menos 3 más 5. Perdón, menos 3 más 8. Ya vi el 5 y dije 5. Entonces, fíjense que la b va a terminar siendo en los dos casos igual. Entonces, ¿cómo se va a formar la fórmula fundamental de ese gráfico que hicimos en la otra hoja? Va a ser de la forma y es igual a m, que es menos 4, o sea, menos 4 por x, más 5. Vamos, menos 4x más 5. Vamos a verlo en el gráfico. Bien, ahí está. Entonces, esta misma recta que nosotros hicimos va a tener la forma y es igual a menos 4x más 5. ¿Cómo saber, si tuviera dudas respecto de poder saber si estos dos puntos están incluidos en esa fórmula fundamental? Sencillo, hago una pequeña tablita x, y. Entonces, ¿qué le pongo? Supongamos que le pongo el valor 1, como tengo acá. 1. Entonces calculo menos 4 por 1 más 5. Es igual, fíjense, menos 4 por 1 es menos 4, más 5 es 1. Se cumplió. Se cumplió. Y si yo quisiera, por ejemplo, para 2, ver si es menos 3,
sencillo. Para 2 resulta ser menos 3. Entonces vamos a reemplazar en el lugar de la x. Menos 4 por 2 más 5. Entonces, menos 4 por 2 es menos 8. Más 5 es menos 3. O sea que en este caso, esta fórmula fundamental me puede indicar no solo estos dos puntos, sino todos los puntos que yo quiera. Fíjense que a partir de 2 puntos que nosotros tenemos, podemos lograr cualquier fórmula y de esa manera tener los puntos que nosotros querramos, o buscar un punto específico. Fíjense que esto es muy aplicable a gastos en una empresa, meteorología, para saber una temperatura que arrancó al principio del día y nosotros empezamos a registrar desde el mediodía o desde la tarde. Hay veces que se comporta con una linealidad que podemos obtener a partir de una recta, de una función lineal, podemos obtener puntos que buscamos. A eso se le llama extrapolación, o sea, buscar los puntos a partir de otros datos que nos han dado. Muy bien, ahora vamos con la siguiente parte de función lineal. Intersección entre dos rectas. Ahí está. Intersección entre dos rectas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la recta 1. Si quieren, no le pongan igual acá. Le tienen que poner o 2 puntos o directamente cerrar con paréntesis. ¿Para qué? Para que después puedan poner y es igual. Y, a ver, vamos a verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos esta, 2x menos 3. Y tenemos la recta 2, que va a ser y es igual a, vamos a poner x más 4. Ahí está. Estoy inventando, pero es para que ustedes vean que se puede hacer con cualquier tipo de rectas. Bien, entonces la intersección entre las dos rectas. Bueno, hacemos de vuelta el sistema de ecuaciones. Así, y es igual a 2x menos 3 y es igual a x más 4. Muy bien, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Fíjense que ya lo hemos visto en clase. Acá lo que me dicen es que la llave nos dice que tiene que haber una condición necesaria en la que estén incluidas estas dos cosas en el mismo sistema. Eso nos va a llevar a que la x y la x tengan que ser la misma para que se cumplan en este sistema y que la y sea igual a la y. Entonces, nosotros acá vamos a estar forzando a que si la y tiene que ser igual a esto y la y también tiene que ser igual a esto por culpa de la llave, entonces necesariamente hago igualación como hicimos hace un ratito, la 2x menos 3 tenga que ser igual a la x más 4. ¿Sí? O sea, es una condición que yo estoy estableciendo mediante este sistema en donde yo estoy obligando a que las x y las y sean las necesarias para que estas dos rectas se crucen en un determinado punto. ¿Ese punto cuál va a ser? Un determinado x y un determinado y de intersección. ¿Sí? Entonces, hacemos el despeje matemático porque tenemos por suerte una ecuación lineal en donde hay solo una incógnita. Pasamos de tener dos ecuaciones con dos incógnitas, pero una de las variables, en este caso la dependiente, quedó fuera del juego. ¿Sí? Entonces, la x la paso del otro lado. Va a ser 2x menos x es igual, el 4 queda acá, y el menos 3 pasa del otro lado como más 3. Vean acá que en realidad tenemos 2x menos x, es como decir 2 autos menos un auto, y queda un auto. Y 4 más 3 es 7. Bien. Primer valor. O sea que en la x de intersección voy a tener, para empezar, que 7
es el primer valor que me está arrojando, ¿sí? Entonces ahora, si yo pongo el 7 en cualquiera, en cualquiera de las dos X, me tiene que arrojar dos Is iguales, porque yo ya forcé a que fueran iguales. Entonces vamos a hacerlo. Recuerden, ustedes no necesitan hacerlo, pero yo les muestro para que se queden tranquilos. Y es igual a, tenemos 2 por 7 menos 3. Y tenemos por el otro lado que I es igual a 7 más 4. Entonces, tenemos I es igual, 2 por 7 es 14, menos 3 es 11. Bien. Y tenemos por el otro lado que 7 más 4 es 11. Por lo tanto, nos dio que las dos I son lo mismo. Bien. Entonces, la otra coordenada en la intersección, ahí está, disculpen, es 11. Bueno, entonces, ¿cómo hago para graficarlo y ver esa intersección? Vamos a hacerlo. Ahí estamos. Gráfico de dicha intersección. Bien. Lo primero, permítanme, era I es igual, la R1 es igual a la 2x menos 3. Y la R2 es igual a I, x más 4. Bien, perfecto. Y X. Bárbaro. Recuerden, cómo dibujar rápidamente en un gráfico. Bueno, sencillo. Tablitas X, Y. ¿Sí? Hacemos tablitas X, Y en un costado, en donde puedan, eso no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hago la X y la Y de la R1. Entonces, veo acá, para 0 de X, obtengo la ordenada del origen. Si pongo 0 acá, automáticamente queda menos 3. Y si yo pongo 1 acá, 2 por 1 es 2, menos 3 me da menos 1. Bien, entonces ¿qué hago? Dibujo. Para 0 de X va a ser menos 3. Entonces voy a tener, menos 1, menos 2 y menos 3. Bien, entonces acá tengo el primer punto. Ahí está. Y para 1 va a ser menos 1. Bien, tengo la primer recta, que le vamos a poner R1. Ahora, vamos con otro color. Hago la tabla XY de esta otra. Ahí estamos, justo. Entonces, para 0 de X voy a tener 4. Y para, supongamos, menos 4, por probar con otro número, si yo pongo menos 4 más 4 me va a dar 0. Entonces, para 0 de X voy a tener 4 de Y. 1, 2, 3 y 4. Por acá pasa el primer punto. Y después, por otro lado, voy a tener para menos 4, 1, 2, 3 y menos 4, menos 4, voy a tener 0. O sea que va a ser 0 de Y, o sea que va a estar apoyado sobre el eje X. Bien, entonces fíjense, acá el tema es que la intersección se me va a ir larga, pero bueno, ¿qué va a hacer? A veces toca
Bien. Entonces acá va a estar la R2. Ahí identifico. Bueno, hago la extensión. Hago la extensión. Ahí. Y ahí. Perfecto. Notemos que me quedó, wow, bien acá arriba. Entonces, veamos cuál era la intersección. La intersección me decía, y lo tengo acá, que era el 7, 11. Vamos a ver, bueno, sacando más o menos un poquitito de error que haya podido tener con la regla, vamos a ver si se da que va a ser 7 y 11. A ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo con otro color. Y fíjense que si yo extiendo, bueno, sacando el error que acá me da por 2 milímetros, tendría que estar. Y vamos a ver el 11. Como no lo voy a hacer, a ver, para no hacerles más lío de acá y que se trabe con esto, vamos a contar directamente palitos desde acá, ¿sí? A ver si son 11 unidades, ¿sí? Entonces va a ser 1, que son 2 cuadritos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, con un pequeño error, pero sí se da, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá sus cabezas pobres ya deben estar un poco calientes de tanto conocimiento. Pero bueno, el video les permite también verlo en varias oportunidades y en los ejercicios que yo les estoy dando en el trabajo práctico van a ver que, bueno, no se hace todo de una, ¿no? Obviamente. Bueno, y ahora el último tema. No, nos quedan 2 temas más. Bien. A ver. Rectas. Paralelas. Y perpendiculares. En las rectas paralelas y perpendiculares en realidad es muy sencillo. Para las paralelas vamos a tener en cuenta una cosa. Si nosotros tenemos que la fórmula fundamental siempre va a ser y es igual a m por x más b, para que sean paralelas, siempre las m's deberán ser iguales. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Tengo la recta 1 que es igual a y es igual a 2x más 3. Entonces, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, ¿busco una recta paralela? Bueno, la R2, ¿qué va a ser? Y es cualquiera acá, chicos, va a ser, lo importante es que las pendientes sean iguales, o sea, que sea de la forma y es igual a 2x para empezar. Y después, la ordenada del origen puede ser cualquiera. Puede ser más 1, puedo tener una R3, perdón, que sea y es igual a 2x solo, donde la ordenada del origen es 0, fíjense que no aparece. Entonces, en un gráfico, ¿cómo las veré? Y x. Entonces, la R1, bueno, siempre lo mismo, chicos, tablita XY. A
A ver. XY para R1. Entonces, para 0 es 3. Y para menos 1 son 1. Bien, entonces, vamos a hacerlo. Para 0 es 3. 1, 2, 3. Acá. Para menos 1 es 1. Acá. Bueno, la primera recta pasa por acá. Bien. Después tenemos, vamos a hacerlo con otro color, tablita XY de R2. R2, XY. Vamos a hacer para 0 es 1. Y para menos 1, menos 2 más 1 sería menos 1. Entonces, para 0 es 1. O sea que pasa por acá. Es justo el orden del origen ahí. Y para menos 1 es menos 1. Para menos 1 de acá se junta con menos 1. Vean. Uy, bueno, acá se van a juntar un poquitito, pero supuestamente son paralelas, ¿sí? Bien, acá está la R1, la R2, y ahora hagamos la R3. La R3 la voy a hacer con rojo, ¿sí? Entonces la R3, la tablita XY, entonces va a ser 2X. Significa que para 0, 2 por 0 es 0. Y para, supongamos, 2 por 2 va a ser 4. Entonces, esa misma tablita me va a ayudar en 0, 0. Y para 2 va a ser 4. O sea que 1, 2. Y voy a tener 1, 2, 3 y 4. 4 acá. Entonces va a pasar la recta. A ver. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Para 0, 0. No, pero acá. A ver qué hice. Sí, 0. Para 2 es 4. 1, 2, 3, 4. A ver, tendría que pasar. La estoy corriendo mal. A ver. Para 2. A ver, veamos acá. Para 0, 1. Bien. Para menos 1, sí. Y acá tenemos para 0, 1, 2, 3. Bien. Para menos 1 es 1. Bien. Y acá en esta se me quemaron los papeles, chicos. A ver. 1, 2. 2 por 2 es 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos una. No me está quedando del todo paralela. Ese es el tema. Ahí estamos. Ah, es por la... ya me di cuenta. Es por la culpa de esta que me salió no muy bien el dibujo. Pero fíjense que la roja es paralela a la verde, ¿sí? Bueno, sacando el error, porque a uno se le va la regla, se dan cuenta que igual lo estamos... O sea, no está mal hecho. Ahora, y bien, vamos que ya nos falta poquito. Rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. Bien, en las rectas perpendiculares sabemos que la forma es y es igual a mx más b. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, la recta 1, que es y es igual a, supongamos, menos 1/2 por x más 3. Entonces, ¿qué vamos a tener acá, chicos? Que la perpendicularidad lo que indica es para
que dos rectas sean perpendiculares, ese es el signo de perpendicularidad, o sea, estar a 90 grados una de otra en cruce, lo que debo hacer, debo invertir, o sea, dar vuelta, el numerador con el denominador, esto por un lado y esto por el otro, y cambiar el signo de m. Uy. Ahí está, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero obtener una recta 2 que sea perpendicular a R1. Entonces, ahí viendo R1, vamos a ponerlo así para que se vea, la R2 va a tener la forma y es igual a, y cambiamos, el 2 pasa arriba, el 1 pasa abajo, y cambio el signo, o sea que queda positivo. O sea que va a tener la forma y es igual a 2x, y la b, en realidad, puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquiera, chicos. O sea que en este caso no hay problema en que la b sea 2, sea 3, sea 0. Supongamos que queremos darle un valor para poder ahora graficarlo, ¿no? Y es igual a 2x más 1. Entonces, hagamos el gráfico y veamos a ver si se cumple. Bueno, lo voy a hacer en una hoja aparte para que ustedes puedan verlo con mayor claridad, ¿sí? Entonces, R1 era menos 1 medio x más 3. Y es igual menos 1 medio x más 3. Y tenemos que la R2 era igual, en este caso, a 2x más 1. Bien. Vamos a ponerlo en otro color. Y es igual a 2x más 1. Bueno, graficamos. X e Y. Bien. Como siempre, tablita XY. R1, XY. Y tenemos, a ver, para 0. Para 0 va a ser 3. Y acá directamente, especulando un poquito para que se tache el de acá arriba con el de acá, voy a poner un 2. ¿Por qué? Porque 2 y 2 se van a ir, entonces me va a quedar menos 1. Ay, disculpen, ahí está. Si pongo un 2, el 2 se va a ir con el 2 y me queda menos 1 más 3. Entonces va a ser, si yo pongo el 2, entonces el 2 con el 2 se reducen o simplifican, entonces me va a quedar menos 1 más 3. Menos 1 más 3 es 2. Entonces, para 0, 1, 2, 3. Pongo acá. Y para 2, 1, 2, va a ser 2. Bien. La recta 1 pasa por acá. Bien. La recta 1 pasa por acá. Perfecto. Ahora vamos con la recta 2. También tablita XY. 0. Siempre el 0 es un amigo para hacer la tablita. 0. Pongo el 0 acá. Entonces me queda 1. Y después le voy a poner menos 1. Si pongo menos 1 acá, es menos 2. O sea, 2 por menos 1 es menos 1. Perdón, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Bien. Entonces voy a armar. Para 0 va a ser 1. Y para menos 1 va a ser menos 1. Para menos 1 va a ser menos 1. Hago la intersección. Vamos a ponerlo así, lo ven un poquitito mejor.
Entonces, fíjense que la segunda recta nos da perfecto dos líneas exactamente perpendiculares, perpendiculares, una respecto de la otra, o sea, a 90 grados. El cuadrito muchas veces lo dibujan así como un cuadrado, significa que están a 90 grados una de otra. Muy bien, vamos con el último tema. El último tema, y este suele ser uno de los más complicados porque hay que aplicar todo lo anterior visto hasta acá, es distancia mínima entre un punto a una recta. Muy bien, ahí se ve mejor. Perfecto. Entonces supongamos que nos dan un punto P, que es el 2, 3, y nos dan la recta y es igual a 2x más 1. Entonces vamos a ver qué tenemos acá, cómo manejamos. Bueno, yo lo primero que haría, por una cuestión de estar ubicados y ver cómo es la cosa, es hacer el gráfico, ¿sí? Para ver, sobre todo para ver si este punto resulta que no está incorporado dentro de esto. Entonces de esa manera la distancia mínima sería 0, porque el punto ya estaría incluido en la recta de referencia, ¿sí? Entonces hago el eje cartesiano, siempre X horizontal, que se llama eje de abscisas, y el eje vertical se llama eje de ordenadas, que comúnmente se conoce como Y. Entonces, primero ubico el punto 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Entonces, ahí me doy cuenta que pasa el punto. Y ahora vamos a ver la recta por donde pasa, que en este caso pongámosle entre paréntesis recta 1, para que quede claro que es la recta 1, o sea, entre la recta 1 y el punto P. Entonces, como siempre, ahora lo voy a hacer con azul, la recta 1, armo la tablita XY y pongo 0 por un lado, 0 por 2 es 0, me queda 1, o sea, la ordenada del origen pasa por 1, y después pongámosle menos 1, o sea que 2 por menos 1 es menos 2, más 1 es menos 1. Es lo mismo que vimos hace un ratito. Entonces, para menos 1, va a ser menos 1. Bien. Entonces, notemos acá que en realidad pasan cerca, pero no tanto. La recta 1 va a ser de este modo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros acá, chicos? ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Noten algo. Si yo observo entre este punto determinado y la recta, en realidad yo veo que hay muchas distancias que se pueden sacar, ¿sí? Pero la distancia mínima acá, se va a dar en forma perpendicular. Por eso, al ser en forma perpendicular, yo me veo obligado a obtener una recta que sea, una recta 2, que sea perpendicular a la recta 1 que me dieron, y esa recta perpendicular tiene que contener al punto este de referencia 2, 3. Por eso todos los conocimientos previos que estamos viendo en el video son necesarios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, en este caso, es obtener una recta 2. Ahí está. Una recta 2. Bueno, vamos a hacerlo con verde. Así, ahí está. Una recta 2 que sea perpendicular a la recta 1. Entonces, ¿cómo armamos eso? Bueno, va a ser, yo sé que va a ser de la forma Y es igual. Y vean acá.
sabemos que si hay un 2 que tiene escondido un 1 y es positivo, entonces yo tengo que hacer la inversión. El más lo transformo en menos, el 1 lo paso arriba y el 2 abajo. Eso es para buscar perpendicularidad, ¿sí? Entonces ya del vamos, y de una forma sencilla, va a ser menos un medio por x. Pero la b, o sea, si es una recta que va a pasar perpendicular a la recta de referencia, fíjense que la ordenada del origen no va a ser exactamente la misma, porque va a cortar el eje Y en otro lado. Entonces, desde ya, vamos a quedarnos con una B que es incógnita. Bien, pero como esa recta de referencia, como esa recta que estoy creando, tiene que contener sí o sí a este punto, entonces vamos a incluirle a esto que acabamos de crear, vamos a incluirle los dos puntos, que en este caso son el 2 y el 3. Muy bien, entonces en lugar de la x le ponemos un 2. Esto estaba multiplicado a menos un medio, más b. Y la y va a ser el 3. Bueno, hacemos el despeje matemático. El 2 con el 2 se van a reducir a 1 y 1. Entonces me va a quedar, lo pasamos en limpio, menos 1 más b. Por lo tanto, la b va a ser igual a 3, va a ser visitado por un más 1. O sea que va a ser 4. ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo, vamos a tener que la R2, lo voy a poner acá, va a tener la forma y es igual a la m era menos un medio. Ahí está, así lo ven mejor. Menos un medio por x más 4. Ahí está. Esta es la que yo buscaba, disculpen. Esta es la que yo buscaba. Entonces, ¿qué hago? Armo una tableta XY. Ahora, la R2, armo la tableta XY. Entonces fíjense que para 0 me va a dar 4. Y acá, haciendo un poquitito de especulación, si yo veo que acá le pusieron un 2, automáticamente se va a simplificar con este. Entonces, si yo pongo un 2 acá, 2 en el lugar de la x, el 2 con el 2 se van, entonces me va a quedar menos 1 más 4. Menos 1 más 4 es igual a 3. Entonces, armo la segunda. Entonces, para 0, a ver, ahí está, así lo ven mejor, con la tableta XY, para 0 va a ser 4. Pasa por acá. Ya se ve con buena forma, porque fíjense que esto se dispone como para que pase justo por ese punto. Y para el 2, justo para el 2, va a ser 3. O sea que justo usé, sin darme cuenta, les juro que sin darme cuenta, usé el 2 y me quedó 3 y era el punto de referencia. O sea que justo va a ser este punto. Bien, por allí pasa. Bárbaro. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Una recta perpendicular a la que me dan de referencia, en donde yo quiero, y miren acá, a ver si se los puedo acercar un poquitito, no se los puedo acercar, pero por lo menos centrarlo en la imagen, que quiero saber entre este punto, que es la intersección de las dos rectas, y este punto, ¿cuál es la distancia? Ya sabemos que es la mínima, por el simple hecho de que al sacar la perpendicular de la de referencia tenemos la distancia mínima de este punto con esta recta. Entonces ahora, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la intersección entre la recta 1 y la recta, no lo puse acá, y la recta 2 que acabo de crear. Entonces en la próxima hoja voy a tener que hallar la intersección de las dos rectas. Bueno, hallemos la intersección. Entonces, paso 2.
hallar la intersección entre R1 y R2. R1 resulta que era y es igual a 2x más 1. Bien. 2x más 1. Y la R2 es igual a y es igual, y lo que vamos a sacar acá, menos un medio más 4. Menos un medio por x más 4. Bien. Armamos el sistema con la llave. Y es igual a 2x más 1. Y es igual a menos un medio x más 4. Bueno, método de igualación, chicos. Es el más sencillo, es el más rápido. No tienen que andar matándose pensando ni haciendo otro tipo de cosas. Como y necesariamente es igual a esto, y necesariamente, perdón, ahora sí aplica el necesariamente, tiene que ser igual a esto, entonces esto tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué hacemos? 2x más 1 es igual a menos un medio x más 4. Bien. Disculpen. Entonces, el término con x lo voy a pasar del otro lado. Va a ser 2x más un medio x es igual a 4, y este más 1 pasa restando. Bien. Ahora, 2 más un medio es lo mismo que decir 2 más 0,5. Fíjense que 2 más 0,5 es 2,5. Y 2,5 en fracción son 5 medios. Piénsenlo, piénsenlo. Es algo que yo suelo hacer mucho mentalmente. Pero si no lo ven, vamos a hacerlo de una manera manual mucho más sencilla. Factor en común acá, o sea, un elemento en común a los dos términos, saco la x por, y a 2x si le saco la x, me queda 2. Más, y si a un medio por x le saco la x, factorizando, entonces me va a quedar un medio. 4 menos 1 es 3. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ahora, yo les enseñé la regla de la carita. Bueno, si quieren podemos hacer la regla de la carita. 1 por 2 es 2. 2 por 2, siempre recuerden que arrancan por acá arriba. 2 por 2 es 4. Más 1 por 1 es 1. Entonces, ¿cómo me queda? 4 más 1 es 5. 5 medios, lo que yo les decía al principio. Entonces nos queda x por 5 medios es igual a 3. Entonces, la x, y fíjense que acá el 2 que divide pasa multiplicando, y el 5 que multiplica pasa dividiendo. Entonces nos queda 3 por, y el 2 pasa arriba y el 5 pasa abajo. Entonces, la x es igual, 3 por 2 es 6, 6 quintos. Bien. O sea que en la intersección, vamos a poner acá en un costado intersección, va a ser, para empezar, x, punto y coma, y, que va a ser igual, y ya tenemos acá 6 quintos. 6 quintos. Bien. Punto y coma. Y ahora tenemos que ver de reemplazar en cualquiera de las dos para ver cuánto nos da. Ya yo les conté en 2 oportunidades en este video que lo pueden hacer en las dos. Es más, lo demostré. Pero ahora lo voy a hacer solamente en esta. ¿Sí? Y después lo vamos a ver si se daba realmente en el gráfico. Entonces lo voy a hacer solamente en esta. Entonces la y, vamos a hacerlo. Y es igual, y teníamos, vamos a poner la fórmula, menos un medio x más 4, y le reemplazo ahora en el lugar, ahí acá, disculpen, le reemplazo los 6 quintos de x. Entonces va a ser y es igual a menos un medio por los 6 quintos más 4. ¿Se puede reducir acá? Sí se puede reducir. Entonces, ¿qué tenemos? El 2 y el 6 dividido 2 es 1, dividido 2 es 3.
Entonces nos va a quedar y es igual a menos 1 por 3 es menos 3, 1 por 5 es 5, más 4. ¿De vuelta regla de la carita? Sí, o les paso un método que el profe lo usa mucho también. Eso es lo que a ustedes les resulte más cómodo, ¿sí? Lo hemos visto en clase varias veces, pero no está mal que en el video lo tengan para que lo puedan ver con detenimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una fracción y un entero, ¿qué suelo hacer yo, el profe? Por una cuestión de comodidad y de practicidad, ¿no? 5 por 4 es 20. ¿Pero qué hago? Hago una línea de fracción larga. Entonces, tengo el 5. 5 por 4 es 20. Pongo el 20 acá. Y el resto queda igual, porque el 3 ya tenía un 5 debajo. Yo lo único que tuve que arreglar acá es para que tenga el 4 un 5 debajo, simplemente se lo multipliqué. Entonces, 5 por 4 es 20. La operación se mantiene igual y el menos 3 se mantiene igual. ¿Sí? Si les sirve, les sirve. Como yo les vengo diciendo en clase, que lo venimos hablando ya desde hace un par de clases. Entonces, la i va a ser menos 3 más 20 es 17 positivo. 17 5avos. ¡Wow! Números fraccionarios. No muy lindos. Obviamente en un examen yo les voy a tomar para que los números den redonditos. Pero no está mal, ya el nivel que tienen ustedes de matemática, no está mal que se fogueen más con números fraccionarios y números un poquitito más complicados dentro de los racionales, ¿sí? Bien, y acá tengo entonces la i. Eso significa que la intersección, lo voy a escribir acá abajo para no dar vuelta de hoja, la intersección va a ser en x igual a 6 quintos, punto y coma, 17 quintos. ¡Wow! Bueno, entonces veamos, y en este caso me voy a ayudar un poquitito con la calculadora para ver en números decimales cuánto es 17 quintos, a cuánto equivale, y el 6 quintos. A ver, bueno, no se ve mucho con la luz, pero si yo hago 6 dividido 5, me da 1,2. O sea que 6 quintos es igual a 1,2. Y por otro lado, yo tengo que 17 quintos, vamos a calcularlo. 17 quintos, a ver si ahí se ve. Ahí, 17 dividido 5 es igual a 3,4. 3,4 decimal. Bueno, veamos si 1,2 y 3,4 nos da en el gráfico que coincide con la intersección, ¿sí? Ahí lo tenemos justo. Entonces, decíamos 1,2. Observen, chicos, que si yo tengo 1 acá, coincide, porque en este caso 2 cuadraditos es 1 centímetro o 10 milímetros, y en este caso me da más bien cerca del 1,2. Y el otro era 3,4. Fíjense que precisamente acá es el 3, acá es el 4, y acá es 3,5 y me da 1 milímetro. Así que esta vez me salió. En la intersección me coincidió justo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Bueno, justo lo que nos pide el enunciado. Recuerden que siempre hay que concentrarse en lo que en todo tipo de ejercicio de práctica nos pide el enunciado. Podemos saber mucho, podemos hacer muchos cálculos, pero no tenemos que perder de nuestro foco lo que nos pidieron en el enunciado obtener, ¿sí? Entonces vamos al último paso. Ya tenemos el paso 2 hecho y ahora vamos al paso 3. El paso 3 es hallar, paso 3, hallar la distancia entre los puntos. Habíamos dicho por un lado el punto 2, 3, que es el primero que nos da el enunciado. Acá, a ver dónde está, acá. Entre el 2, 3, y resulta que la intersección que acabamos de hallar, que es esta,
entre 6 quintos y 17 quintos. Bueno, vamos a hacer y 6 quintos y 17 quintos, que es la intersección entre las dos rectas. Bien, entonces acá recurrimos a la fórmula de Pitágoras, en donde nosotros vamos a tener que la distancia va a ser igual a la raíz entre una x2 menos x1 al cuadrado más una y2 menos una y1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo le ponemos nombres a estas cosas? Bueno, no es complicado. Yo lo que agarraría es directamente decir, bueno, esta va a ser la x1, va a tener su y1, y después vamos a hacerlo con el otro color, esta va a ser la x2 y va a tener su y2, ¿sí? Entonces, ubiquemos los valores. Empecemos por la x2 y le restamos la x1. Entonces va a ser la distancia, ahí estamos, va a ser la raíz, hago una raíz larga porque ahora ya le incluyo números, va a ser 6 quintos menos 2 a todo el cuadrado más la y2, que son 17 quintos menos 3 todo el cuadrado. Bien, continuemos. Ahora es algo extremadamente sencillo, sobre todo usan mínimo como múltiplo, regla de la carita o el método del profe, el que quieran. Créanme que el que quieran. Si quieren hacemos carita, que la carita es sencilla, creo que para la mayoría de ustedes. Entonces, por eso le puse los dos unos. ¿Y qué hacemos? Bueno, el cálculo. Tan sencillo como eso. Vamos a hacer... Bien. Entonces, 5 por 1 es 5. Todo, recuerden, entre los paréntesis al cuadrado. 5 por 1 es 5. Empiezan por acá arriba. 6 por 1 es 6. Mantienen el signo. 5 por 2 es 10. Y después tenemos 5 por 1 es 5. 17 por 1 es 17. Y menos 5 por 3 es 15. Ahí está. Bueno. Bien. Ahora, 6 menos 10 es menos 4. Y me queda bárbaro con el signo negativo porque acá les quiero explicar algo. Siempre se confunden signo negativo, un número negativo y potencia par. Dividido 5. Y tienen 17 menos 15 es 2. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Ya simplemente dos fracciones. ¿Qué hacemos ahora? Al sacarle el paréntesis se va a distribuir sobre el numerador y denominador. Entonces, acá tengan en cuenta algo que es importante, porque se olvidan y dejan el signo. Si yo tengo menos 4 quintos al cuadrado o cualquier potencia par, automáticamente el número negativo se hace positivo. Eso no implica que un número positivo por tener potencia impar se haga negativo o por potencia par se haga positivo. O sea, cambie el signo. Eso es lo que quiero decir. Piensen en lo siguiente. Lo voy a poner en rojo. Si yo tengo menos 2 por menos 2, menos por menos se hace más. Y 2 por 2 se hace 4. ¿Sí? Es un ejemplo. Es un ejemplo nada más. Pero tengan en cuenta, siempre la potencia par, el menos por el menos se hace más siempre. Ahora lo tacho, precisamente para que no crean que esto forma parte del ejercicio. Entonces va a quedar menos 4 quintos por menos 4 quintos, me queda 16 25avos. Y después que tenemos más, y acá me queda 4 25avos. 4 25avos. Bien. Entonces, mismo denominador, a ver si puedo, mismo denominador, tengo 25. Entonces,
dejo el 25. Dejo el 25. Y 16 más 4 directamente, cuando el denominador es el mismo, sumo los numeradores así como vienen. Tan sencillo como eso. Entonces, 16 más 4 es 20. Perfecto. Si yo quisiera, puedo reducir. Para hacer más cómodas las cuentas, dividido 5 es 4. Dividido 5 es 5. Bien. Entonces acá no me queda otra que recurrir a la calculadora porque va a ser la raíz cuadrada de 4 quintos. Entonces, a ver si lo pueden ver acá, creo que sí, a ver si la luz es adecuada. Bien, entonces hago la raíz cuadrada, a ver, creo que ahí se ve mejor, la raíz cuadrada, y por las dudas pongo entre paréntesis 4 dividido 5. Cierro paréntesis, hago igual, y ahí me va a dar 0,89. 4, 4. Me quedo directamente con aproximación a dos decimales, por eso me queda, lo dejo en 0,89. 0,89. Y esa, chicos, es la respuesta a todo este tremendo ejercicio. Vamos al gráfico para que lo puedan ver. La distancia es 0,89. Y fíjense algo acá. Lo voy a poner un poquitito más ahí. 0,89. Entonces la distancia es igual, o aproximadamente, cuando se pone así esta viborita, es un aproximado, es 0,89. Fíjense que yo toda la escala lo hice que 1 centímetro, 10 milímetros son 2 cuadraditos. Entonces fíjense que si yo noto acá, vamos a ponerlo desde 0, la distancia va a ser un poquitito menos que 1 centímetro o 10 milímetros, ¿sí? O sea que en este caso se cumplió que esta distancia mínima, calculada de forma analítica, es justo lo que se muestra gráficamente, ¿sí? Entonces, y para redondear, porque ya llevamos hora 22 de toda la función lineal. Lo que pasa es que acá están viendo todo, chicos, todos desde el comienzo, con, diríamos, casi todas sus aplicaciones para el nivel que llevan ustedes, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos piden, y resumiendo, distancia mínima entre un punto en específico y una recta, el primer paso que ustedes deben hacer es el gráfico. Este es el paso número 1. Vamos a ponerle, a ver con rojo. El paso número 1, gráfico. El paso número 2 en realidad, o en este caso 1,5, porque van a ver en un rato, es sacar la recta 2 de referencia que contenga el punto este, ya saben, girando, o sea, dando vuelta en la M, el signo, y dando vuelta numerador con denominador. Obviamente tienen que dejar la B, la ordenada del origen, disponible. ¿Para qué? Para despeje. Incluyéndole el punto que nos dan de referencia. En este caso es el 2, 3. Pero para cada ejercicio van a tener que fijarse cuál es el punto de referencia. Le incluyen en la X y en la Y. De esa manera obtienen la segunda recta, que es esa recta perpendicular a la primera recta que nos dieron y que contenga al punto de referencia, ¿sí? En el siguiente paso, que yo acá lo van a ver como paso 2, hacen la intersección entre las dos rectas. Una vez que se toman toda la labor de hacer la intersección entre las dos rectas, obtienen un X y un Y de intersección. Esa X e Y de intersección la van a ver de este modo al final, ¿sí? Y como último paso, van a obtener la distancia que hay entre esos dos puntos, el punto que nos dieron originalmente de referencia y el que obtuvimos a través de intersecar la recta 1 con la recta 2 que obtuve, que es perpendicular a ella y que contiene al punto este, ¿sí? Hacen
la fórmula esta de Pitágoras y de ese modo terminan obteniendo la distancia mínima que hay entre ese punto, es acá, disculpen, estoy haciendo un lío bárbaro, y de ese modo pueden corroborar con el gráfico. Bueno chicos, la lengua créanme que me quedó seca. Espero haberlos ayudado. Obviamente en clase siempre voy a estar disponible para ustedes, para aquellos que tengan la duda me pueden preguntar, y a través de la plataforma que he creado, un Classroom de Gmail, ¿sí? Les mando un cordial saludo y bueno, estamos en contacto desde ya. Chau chau chicos.